Buenas tardes, mi nombre es Nadia Daneli Pérez Pesina. Estoy cursando el primer tetramestre de licenciatura en Derecho. Mi matrícula es la 93092. Ok, la introducción de este trabajo es: en este trabajo de regularización se encontrará la función finalística de la sociología jurídica, ciencia crítica, útil y la transformadora, además de la sociología de la jurisdicción, sociología legislativa y sociología contractual. La sociología jurídica no es solo una materia teórica ni un adorno académico, es una herramienta profunda y necesaria para entender el derecho desde su verdadera raíz. ¿Qué es la sociología? No basta con ver al derecho como un conjunto de normas escritas. Es vital analizar cómo estas normas surgen, se aplican y funcionan en la vida cotidiana. Esta disciplina nos permite ver más allá de lo puramente legal y observar el derecho tal y como se ve. Se interpreta y se transforma dentro de la realidad social. Desde esta perspectiva, la sociología jurídica se convierte en una ciencia crítica y transformadora. No solo analiza, sino que también causa mejorar el sistema jurídico y hacer más coherente con el entorno social que pretende regular. Función finalística de la sociología es el primer tema que vamos a ver. La función finalística de la sociología jurídica: ciencia crítica, útil y transformadora. En este último apartado se pone de manifiesto una reflexión profunda sobre el verdadero propósito de la sociología jurídica. No se trata simplemente de una disciplina auxiliar ni de una moda académica, sino de una herramienta poderosa que ayuda al jurista a comprender el fenómeno jurídico desde su base social. La gran pregunta que guía esta reflexión es clara: ¿para qué sirve la sociología jurídica? Desde una visión personal y profesional como la de un jurista dedicado a la enseñanza y, en particular, al derecho penal, la utilidad de la sociología jurídica se entiende en función de su aporte real a la práctica jurídica. Si bien el derecho es, por sí solo, útil para estructurar la vida social, eso no basta para justificar automáticamente la utilidad de su estudio sociológico. Por ello, es necesario definir con precisión qué papel cumple esta disciplina dentro del universo jurídico. El texto argumenta que la sociología jurídica cumple con una función dual: científica, teórica y práctica aplicada. Esta doble naturaleza se traduce en dos vertientes: la sociología jurídica pura, dedicada al conocimiento riguroso y sistemático, y la aplicada, orientada a incidir en los procesos sociales del derecho. La función científica se basa en la exigencia de que la sociología jurídica sea una ciencia verdadera, racional, coherente, con métodos y fundamentos propios. No se trata de sentido común disfrazado de análisis, ni de intuiciones espontáneas. El riesgo que se menciona a la tendencia humana a considerar obvio el jurídico se vuelve una barrera para observar con claridad el fenómeno del derecho desde una perspectiva social. Por eso, verificar la realidad social del derecho no solo es un objetivo más de esta ciencia, sino su esencia. A diferencia del derecho dogmático, que muchas veces cae en la ilusión formalista, la sociología jurídica busca devolver el derecho a su contexto real. Los juso, 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 ay, los jusiólogos pueden aportar a los juristas tres cosas esenciales. Primero, el conocimiento del derecho dentro de la realidad, es decir, comprender el derecho tal como opera en el cotidiano, con todas sus ineficiencias, contradicciones y prácticas no institucionalizadas.
El primero, que es el conocimiento del derecho dentro de la realidad, es decir, comprender el derecho tal como opera en lo cotidiano, como todas sus ineficiencias, contradicciones y prácticas no institucionalizadas. El segundo, la explicación del por qué surge el derecho y cómo se manifiestan los fenómenos jurídicos, entendiendo que las normas no nacen por arte de magia, sino por procesos sociales complejos. El tercero, una crítica estructural al modelo tradicional del legislador. La sociología jurídica revela la existencia del legislador sociológico, es decir, aquellos actores sociales y prácticas no oficiales que influyen profundamente en la creación del derecho. Aunque no redacten leyes, así se rompe el mito de la ley como algo perfecto e incuestionable y se demuestra que muchas normas al enfrentarse con la realidad son simplemente ineficaces. El siguiente tema es en cuanto a su función práctica. Cuanto a su función práctica, esta se justifica por la propia naturaleza activa del derecho. Las normas no son ideas muertas, se aplican, se interpretan y se negocian. La sociología jurídica debe intervenir ahí, no como un saber decorativo, sino como un instrumento de intervención real. Esta función se manifiesta en tres áreas principales. La primera es la sociología de la jurisdicción. Ayuda a los jueces a interpretar las normas desde un enfoque social, no solo técnico. Aquí actúa tanto como pericia, herramienta auxiliar, como interpretación social, visión que orienta la aplicación del derecho. La segunda es la sociología legislativa. Estudia la brecha entre el ser, los hechos sociales y el deber ser, la norma jurídica. Este análisis permite evidenciar cómo muchas leyes no responden a la realidad y por eso fracasan. La diferencia entre el lenguaje descriptivo de la sociología y el lenguaje del derecho refleja esta tensión. El tercero es la sociología contractual. Analiza los contratos no solo como acuerdos legales, sino como decisiones sociales que influenciados por interés, contextos y relaciones de poder. Examina tanto su formación como su impacto. Finalmente, el autor subraya que tanto la sociología general como la jurídica son ciencias con un presente sólido y un futuro aún más amplio. En un mundo que es esencialmente social, no hay manera de entender el derecho de forma completa sin considerar su dimensión sociológica. Vamos a ver ahora la sociología de la jurisdicción. Esta rama de la sociología jurídica se centra en el estudio del funcionamiento de la justicia y del rol de los jueces dentro del sistema jurídico, pero no desde una perspectiva meramente técnica o formal, sino desde una mirada social y realista, que estudia cómo los jueces aplican las normas en contextos concretos, es decir, cómo influyen factores sociales, culturales, económicos y políticos en sus decisiones, cómo influyen los valores personales del juez, su formación, su entorno institucional y su visión del mundo al momento de interpretar y aplicar el derecho. El funcionamiento real de los tribunales, más allá de lo que dicen los códigos procesales, función doble. Como pericia, herramienta auxiliar, la sociología puede proporcionar información social relevante a los jueces, por ejemplo, mediante estudios de campo, informes técnicos o análisis de contexto para entender mejor la situación de las partes involucradas. Como interpretación sociológica, orienta a los operadores jurídicos a aplicar el derecho de una forma más justa y adecuada al entorno social, superando el formalismo ciego. Okay.
La sociología legislativa se encarga de analizar cómo se crean las leyes y por qué muchas veces estas fracasan al ser aplicadas en la sociología real. Esta rama pone en evidencia el desfase entre lo que la ley dice que deber ser, y lo que realmente ocurre en la sociedad ser. ¿Qué estudia? Procesos sociales que influyen en la elaboración de normas, como los intereses políticos, económicos o ideológicos. El papel de los lectores sociales informales que, aunque no son legisladores oficiales, influyen en el contenido de las leyes. El fenómeno de las leyes ineficaces, es decir, aquellas normas que existen en papel pero no se cumplen ni se aplican eficazmente. Lenguaje sociológico versus lenguaje jurídico. El derecho habla en términos normativos. Esto debe hacerse así. La sociología habla en términos descriptivos. Esto ocurre así, aunque la ley diga otra cosa. Aporte clave. Permite identificar algunas lagunas legales, incoherencias normativas o normas desconectadas de la realidad, ayudando a que el proceso legislativo sea más participativo, reflexivo y adopta en la vida social real. ¿Okay? Sociología contractual. Analiza los contratos no solo como actos jurídicos voluntarios entre partes, sino como productos de relaciones sociales marcadas por desigualdad, poder, necesidad y cultura, que estudia cómo las condiciones sociales, económicas y culturales influyen en la forma en que las personas celebran contratos. Las relaciones de poder que puede hacer que un contrato sea legal pero injusto, por ejemplo, entre una gran empresa y un trabajador precario. ¿Los efectos sociales de los contratos benefician a ambas partes? ¿Reproducen la desigualdad? ¿Tienen consecuencias más allá de lo legal? Dimensiones clave. Formación del contrato. ¿Realmente hubo libertad y voluntad? ¿O fue una necesidad disfrazada de consentimiento? Ejecución o impacto. ¿Cómo afecta ese contrato a la vida de las personas? ¿Qué consecuencias sociales trae consigo? El aporte clave es que permite cuestionar la idealización del contrato como un acuerdo entre partes libres e iguales, mostrando que muchas veces los contratos reflejan y perpetúan desiguales sociales. La conclusión de este tema que acabamos de ver son las impresiones personales al estudiar el derecho. No es solo memorizar las leyes, sino comprender el sentido profundo de cómo se estructuran y por qué funcionan y cómo lo hacen. A lo largo de este repaso se hizo evidente que el derecho está compuesto por elementos como las normas, los sujetos, los objetos, los actos jurídicos y sus modalidades, todos conectados por un sistema lógico de causas y consecuencias. Autores como Kelsen ayudan a entender que el centro del derecho es la sanción sin consecuencias jurídicas. No hay verdadera obligación legal. Además, conceptos como la capacidad jurídica, la validez de los actos, los efectos de la costumbre o la función del Estado en el uso legítimo de la fuerza muestran que el derecho es un instrumento vivo que evoluciona según las necesidades de la sociedad. Posibilidades del tema futuro a conocer. Estos fundamentos nos permiten interpretar mejor la ley, actuar dentro del marco jurídico con mayor claridad y participar activamente en la construcción de una sociedad más justa y ordenada. Entender el derecho es también entender cómo convivimos como ciudadanos bajo un mismo conjunto de reglas que buscan protegernos y orientarnos. De mi parte sería todo. Espero y haya sido de provecho. Hasta luego.